con ustedes estos conocimientos. Como Caro decía, soy profesora en ciencias y tengo, bueno, algo de conocimientos en pedagogía. Y con esto es que he podido ir uniendo algunas, bueno, en primera la sugerencia educativa del maestre y algunas teorías que fueron surgiendo también a principios del siglo XX, que fue cuando él vivió. Yo no tengo un conocimiento depurado de las ciencias de la mente, sin embargo, en la actualidad están tomando como mucha importancia porque ahorita la ciencia se está yendo mucho a la neurofisiología y al neuroaprendizaje. Y entonces pude ver con bastante satisfacción que el maestre en su sugerencia educativa o pedagógica, pues también se adelantó a su tiempo. Si puedes pasar la primera diapositiva, por favor. Bueno, ahí hay un mensaje muy interesante. Dice, comencé a ser libre cuando descubrí que la jaula estaba hecha de pensamientos. Me aboqué a la parte de la mente porque precisamente es pues la mente la que nos lleva a ejecutar acciones y a tomar decisiones importantes en la vida. Y esas decisiones son las que nos comprometen, nos detienen o bien nos pueden llevar al éxito. Y por eso es para mí importante estudiar un poquito más acerca de la mente para poder comprender su función, pero también su aplicación. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí hablamos de las ciencias de la mente, que en realidad es una sabiduría de todos los tiempos. Y aquí ustedes se darán cuenta que yo no les voy a hablar de nada nuevo. No les voy a hablar de nada nuevo y sobre todo si son estudiantes de nuestro grupo, nuestra red cultural. Lo único que voy a hacer es acomodar ciertos conocimientos, les voy a dar otro orden para que se vaya entendiendo que lo que nosotros estamos haciendo desde hace 70 años como grupo tienen bastante aplicabilidad en la educación actual para siglo XXI y en las propuestas que recientemente algunos sistemas educativos están sacando como innovaciones, pero en realidad es parte de una sabiduría que ya está en la cultura, ¿sí? Bueno, dice aquí, ciencias de la mente, sabiduría de todos los tiempos. Pero, ¿qué sabe usted de la mente, no? Ya que vamos a hablar de ello. Primeros pasos para el cuidado de la mente. Aquí tomé las ideas de Eckhart Tolle. Si espero que algunos de ustedes sí conozcan a Eckhart Tolle, habla sobre la mente, también el cuidado de la mente, y pues para llevar una mejor calidad de vida. Dice, si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre el reflejo verdadero. Así que observe la emoción, o más bien, siéntala en su cuerpo. Si en su cuerpo hay conflicto, si hay conflicto aparente entre pensamiento y emoción, el pensamiento será la mentira, porque usted puede achacarle a esa molestia, pues ciertas cosas desde el pensamiento, ¿sí? Pero dice, la emoción será la verdad. Son esas emociones que a veces escondemos en el cuerpo y que después florecen en forma de padecimientos y de enfermedades. De eso es de lo que estoy hablando, o de eso es de lo que está hablando Tolle, ¿sí? La verdad última sobre quién es usted. La emoción será la verdad, pero no la verdad última sobre quién es usted. La verdad relativa sí dará señas de la verdad relativa de su estado mental en ese momento. Aquí, pues nos damos cuenta que es cierto que tenemos diferentes estados mentales en un solo día y que, bueno, tenemos que hacer el trabajo, tomarnos el trabajo de ir registrando esos cambios de estado
para pues no caer en el caos, ¿sí? Después dice Tolen, el conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. La actividad mental inconsciente es muy difícil traerla a la conciencia en forma de pensamiento, pero esta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción. Y de esto puede ser consciente debido al malestar que nos causa. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué tenemos que esperarnos hasta que nos cause un malestar para para poder darnos cuenta qué es lo que está detrás? Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar un pensamiento, dice Tolen. La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico. Por eso se siente primordialmente en el cuerpo. Entonces usted decide si permite que esa emoción que esté allí, pero sin controlarla, sin ser controlado por ella. En este momento ya habrá aprendido a observar sin darle más importancia. O sea, únicamente la observamos, pero no le vamos a dar importancia, de tal modo que no influya sobre mi mente, mis emociones y mis decisiones. En este momento, usted ya no es la emoción, nos dice Tolle. Es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Bueno, y Tolle tiene todo un método para trabajar estos aspectos. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Aquí nos habla sobre el dominio de la mente. ¿Cómo llegar a tener el dominio de lo anterior para que la emoción no secuestre a la mente y la lleve al caos? ¿Sí? Pues esto yo lo he observado tanto en las aulas, en mi vida y en diferentes lugares. Nos dejamos influir por la emoción secuestra la mente, o sea, nuestro razonamiento, y esto nos lleva al caos. Y andamos ahí construyéndonos historias que lo único que hacen es obstruirnos la vida y pues también afectar nuestras relaciones. La siguiente, por favor. Dice aquí, creamos a través de la mente. Espero que ya ustedes estén recordando por ahí algunos libros que hayan leído, enseñanzas que hayan recibido, etcétera. Dice aquí, ¿qué es la mente? Bueno, la palabra mente viene de la lengua latina mens, mentis, que hace alusión, o sea, la mente no es algo que exista como algo físico en nuestro cerebro, ¿sí? Pero hace alusión a un conjunto de capacidades cognitivas presentes en el ser humano que engloban procesos como la percepción, el raciocinio, la conciencia, o lo que nosotros llamamos conciencia, ¿sí? Los pensamientos, la memoria y la imaginación. Y bueno, por ahí también está entonces nuestra capacidad de aprendizaje, ¿sí? La mente también es sinónimo de designios del pensamiento, de propósitos y de la voluntad, ¿sí? Un hombre, por eso se dice que un hombre que domina su mente puede ir adelante por su capacidad de voluntad. Bueno, pues quiero decirles que en el ámbito de la psicología, la mente comprende procesos conscientes e inconscientes de carácter psíquico como la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la memoria. De la intuición vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, pues entonces desde el área de la psicología se asegura que la mente
permite tener conciencia subjetiva, también conciencia subjetiva, la cual, como les digo, no existe ahí físicamente. Sin embargo, nosotros sí vemos su repercusión en pues también en las decisiones que tomamos y en el estilo de vida que llevamos. La mente se asocia con el cerebro, porque dicen que ahí es donde se realizan estas funciones, entonces ahí está alojada. Ya que ahí es donde tienen lugar los procesos que les describí antes, como el pensamiento. Entonces, lo que nos dicen también a través de ciertas ciencias es que creamos a través de la mente. ¿En qué ciencias? Pues a mí me lo repitieron mucho en Cábala, me lo repitieron mucho en astrología, ¿sí? No es. Y me dijeron que una mente disciplinada es la base para tener o realizar una mejor creación de mi vida, por supuesto, de mis relaciones. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver algunas ideas sobre cómo genero mis pensamientos que me llevan a comportarme como lo hago. Perdón, la mente es estudiada por psicólogos, psiquiatras y ahora también les digo que por las neurociencias. A través de ellas se trata de describir cómo son los procesos mentales. La biología también estudia el cerebro, pero en función de los procesos físicos y químicos que se realizan en él, teniendo como resultado diferentes estados de ánimo, de salud y hasta de conciencia. Ahí es donde encontramos sustancias estas que nos pueden subir la emotividad, que nos pueden hacer sentir bien, como la serotonina, la dopamina. Y bueno, en la actualidad las neurociencias y el neuroaprendizaje han ido tomando amplia importancia en la educación y entonces es por eso que nos volvemos a regresar a lo que es el estudio fundamental de la mente, que inició, les decía yo, en las primeras décadas del siglo XX. Y entonces por aquí nos encontramos al señor Ernest Holmes. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí la primera pregunta es, bueno, la primera cuestión es, no me daño y no daño. Si diseño mal, recibo lo mismo. Como que esa es la principal premisa. Bueno, les decía yo que en 1927 el señor Ernest Holmes fundó el estudio de la mente y a este campo de conocimiento lo llamó las ciencias de la mente. Pero bueno, es también conocida, o sea, ya después que nos metemos a analizar el trabajo de Holmes, nos damos cuenta que maneja cuestiones ahí de espiritualidad y no saben que, y de metafísica. Y la espiritualidad no es tan metida en el dogma de la fe, es una espiritualidad con tendencia laica. Y sin embargo, les comento, si ustedes siguen el trabajo de Holmes, se van a dar cuenta que se ha utilizado en diferentes grupos religiosos, sobre todo católicos. Pero a mí me dio muchísimo gusto encontrar el trabajo de Holmes porque nos da como que una base científica de lo que decía el maestre de la Ferrier, unir ciencia con religión. Aquí, yo no sé si Holmes alguna vez leyó el trabajo del maestre de la Ferrier, que yo creo que no por la diferencia de años. No era mucha, pero pues sí hay una diferencia, pero como que tuvieron una idea muy semejante. Bueno, las llamadas ciencias de la mente es un movimiento espiritual, filosófico y metafísico que se presentó en el llamado Nuevo Pensamiento del inicios del siglo XX y hace alusión a lo holístico, a lo interdisciplinario, ¿sí? Y a lo trascendental del ser humano.
Parte de la idea de que todos tenemos una búsqueda espiritual. Holmes trata de dar una respuesta a esa búsqueda a través del conocimiento de las filosofías perennes. Si ustedes han leído al maestro de la Ferrer, se dan cuenta que el maestro también partió de ahí, fue uno de sus ejes de su filosofía, las filosofías perennes y el conocimiento de la metafísica. Holmes, con estos conocimientos o con estos elementos, construyó una visión metafísica y espiritual que les decía que algunos grupos católicos ya han usado. Y bueno, fue para apoyar precisamente esto del tener dominio sobre el pensamiento y tener un mejor resultado en la conexión con la fuente de amor y sabiduría superior, partiendo de la voluntad personal. Cuenta mucho la voluntad para hacer estos cambios. En la metafísica tienen existencia, en la metafísica que propone Holmes, tienen existencia ciertos principios y leyes derivados de las ideas de Dios y de las leyes metafísicas. De este modo, él cita por ahí varias veces en su obra la gran ley, el cual está ampliamente implicado en nuestra vida, ya que su origen es el principio divino. Entonces, a la hora que él dice la gran ley, es como si dijera el gran todo y por tanto la divinidad. Bueno, él centra su atención en este principio y dice, bueno, que si nosotros centramos también nuestra atención, es posible ir desarrollando un pensamiento armonioso que permita superar una atmósfera mental discordante, asumiendo que vivimos en un universo espiritual. Él reconoce esto, o sea, voltees para donde voltees, hay un universo espiritual que de alguna manera nos rodea y nos influye. Bueno, y estas ideas son de las filosofías perennes, ¿no? O sea, claramente ahí está plasmada esa idea. Al ubicarnos en esa realidad espiritual, podemos hacer que se mueva también una ley. Dice la ley de nuestro ser, la cual va de la mano de la armonía, la paz, el orden interno, incluso la certeza, los cuales son elementos que inspiran para vivir una vida plena, ya que desde esa conexión con el ser, seríamos estimulados a pensar inteligentemente, a escoger sabiamente y a actuar con precisión. Y bueno, él reconoce en su trabajo que muchas veces nosotros como humanos y como tenemos que estar en un ambiente pues de negociación materialista, a veces nos sentimos desconectados de la fuente y por eso dudamos. Pero él nos recuerda que debemos de tener la certeza de que somos parte de ese principio divino. En consecuencia, somos también capaces de actuar conforme a esa gran ley, eliminando todo lo que contradice la vida plena. Su objetivo es poder motivarnos a pensar inteligentemente, a escoger sabiamente y a actuar con precisión. Ahora quiero que ustedes se ubiquen, por favor, en la Europa de principios del siglo XX. ¿Qué estaba pasando en Europa? Ya para entonces había pasado la Primera Guerra Mundial, la primera, pero detrás de la primera había visto muchos enfrentamientos y toda una historia armamentista. Ha de ser por eso que él hacía tanto énfasis en recordarnos lo que antes les leí. Esa conexión con Dios no debía de dudarse. ¿Puede pasar la siguiente, por favor?
Dice, tener dominio sobre nuestros procesos mentales. Holmes recomienda, y miren, recomienda esto y para lo que estamos viviendo ahorita creo que se aplica bastante. No pensar en miedos, en carencias, en egoísmos, en luchas de poder, arrogancia y destrucción, ya que todo esto merma nuestra atención y nuestra sabiduría. Debemos agarrarnos fuertemente de nuestras convicciones de amor, de creatividad y de abundancia. Y sobre todo, día con día, estar en mí, conmigo y conmigo. Solo así se da la gracia. Y recuerdo mucho las palabras del maestro Armando. Estar en teos, estar con Dios, estar entusiasmado, ¿sí? Ese es los momentos de gracia a los que nos invita Holmes a conectarnos. Visualizarnos sanos a través de la visualización creativa. De esta manera transformamos la negatividad. Espero que ya por ahí se estén imaginando el cerebro con algunas de sus regiones iluminadas porque estamos en conexión. Más adelante les voy a narrar algo que se habla a través de las neurociencias sobre cómo pues se dan estos procesos de la mente a la hora que uno hace oración. Entonces Holmes, al igual que nuestro maestre, recomienda la meditación, ya que ella implica un principio magnético. Ahí ya está hablando de metafísica, a través de la cual nos conectamos con la esencia superior y a través de esa comunicación es posible aquietarnos e ir educando la mente sin tanto esfuerzo. Y como dice el maestro Gribaudo, yo a diario medito con él, trato de meditar con él, y dice, en cada vez que hay grupos nuevos, dice, es que es a diario la conexión, es a diario el esfuerzo, porque o sea, ni él que es gurú tiene como que privilegios, él tiene que hacer también su meditación a diario. Bueno, sigamos con la mente. Dice, las historias que me cuento. A veces no hay pensamientos en la mañana cuando nos levantamos. Ajá. Pero sí hay algunas imágenes al despertar. Estas imágenes detonan ciertas emociones. Y no queda más que reconocer la emoción y las sensaciones que me provoca para darle salida de manera creativa. Y ahorita vamos a hacer una reflexión de con qué palabras nos levantamos en la mañana o con qué imágenes y cuáles es el uso que les damos a ellas a través del día. La siguiente, por favor. Dice aquí con palabras de Holmes, orar porque se manifieste la verdad de la vida desde tu ser. ¿Cómo utilizar nuestro poder mental de una forma muy práctica? Hay gente que a lo mejor nos está escuchando y son de los que no les gusta hacer oración. Bueno, pero también podemos hacer uso de la visualización creativa como forma práctica. Holmes afirma que la mente existe como un principio que debe ser dirigido con un objetivo ordenado y determinado. O sea, eso es lo que él llama pensar creativo y lo plasma en sus, no sé, son más de 10 libros que escribió. Esto de detente, observa, ya casi oigo por ahí al hermano Jonathan Ramírez que decía, a ver, deténgase, respire hondo, respire 3 veces y luego emita su juicio o lo que va a usted a expresar. Este es el pensar creativo precisamente, pero venido de un maestro de yoga, de un instructor de yoga y de un estudiante de iniciación. Bueno,
Entonces, el uso de la energía mental, en ese uso debe haber orden, estructura y técnica. Y esto no se crea al azar ni en una o dos veces. Tiene que ser un trabajo constante. Debido a nuestro estado evolutivo, dice Holmes, ya deberíamos tener control sobre las emociones, la imaginación, o sea, dominar la imaginación negativa y hacer la transformación por una positiva, para no entrar precisamente en el conflicto. Las condiciones actuales nos exigen hacer este hecho consciente y practicarlo. La oración, además de la meditación, es otra forma de contactarnos con la esencia divina. Hay un poder para el bien, hay un poder bien. Y bueno, pues esto es porque decía, hay diferentes grupos de gentes y a mí me han platicado que a los gnósticos no les gusta rezar. Entonces, bueno, pues pueden usar alguna otra herramienta, alguna otra técnica para desarrollar su visión creativa y su forma de construir más armonioso. La siguiente, por favor. Bueno, hay un ejercicio personal que es recomendado por Ernest. Bueno, ejercicio personal recomendado por Holmes. Dice, observemos diariamente cuál es mi primer pensamiento, cuál es mi actitud, qué hago la primera hora del día, ya que con eso colaboramos a construir el cambio en mi vida y en el mundo. Prácticas personales recomendadas. Orar científicamente. Dice que todos sentimos una relación íntima con el espíritu. Y bueno, hay que aprovechar este sentimiento, ya que es esencial y vital en todas las convicciones religiosas a través de todos los tiempos. No importa qué tan rudimentaria haya sido la religión o en qué momento se haya presentado. Bueno, esta necesidad de conexión íntima, dice, con ella construimos la realidad sólida, sustancial y permanente o inmutable en donde se incluye a la fe. Eso es desde la perspectiva de Holmes. Ahora vamos a ver desde las neurociencias. Ahora que ya tenemos los aparatos, el conocimiento y los laboratorios adecuados, la neurociencia ha tratado de describir qué le pasa al cerebro cuando alguien está orando. Y bueno, los estudios de neuroimagen, o sea, del cerebro, de las zonas del cerebro, muestran que cuando una persona piensa en Dios o reza, se activan las mismas regiones encefálicas que en los procesos de mentalización. Los procesos de mentalización es cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona, cuando hacemos acciones que son solidarias o fraternas. De ahí que, bueno, cuando oramos, estamos expandiendo esa energía que se crea, bueno, no se crea ni se destruye, la que estamos transformando de negativa a positiva, o sea, es posible transformar esa energía de positiva de negativa a positiva, pero es sobre todo empezando desde nosotros mismos, desde nuestra mente, desde nuestro cerebro. Bueno, de acuerdo a la teoría de la mente, la activación de las regiones encefálicas no alcanzan de manera suficiente a explicar la necesidad que tenemos de las creencias divinas
y del aspecto devocional. ¿Qué nos dice esto? Que cuando el ser humano evoluciona y empieza a tener esa intención y esa intuición de buscar nuestro origen divino, nuestro origen trascendental, pues el estudio de las neurociencias no alcanzan a explicarnos por qué de esa búsqueda, a qué nivel evolutivo llegamos para poder tener esa búsqueda y cómo es que podemos arrobarnos, o sea, embelezarnos con una oración tan hermosa como las que nosotros tenemos en nuestro antenaje, o por ejemplo con la melodía que se toca, ¿no? A la hora también del antenaje. Holmes explica que cuando el ser humano escucha a la divina presencia, deseando solo aquello que es correcto, el practicante de la ciencia espiritual mental debe saber que usando la ley de causa y efecto, y les digo que él usa leyes de metafísica, cita en este momento la ley de causa y efecto, dice, la cual es inmutable, se sabe qué hacer, esta sabe cómo hacer cualquier cosa, sabe cómo tomar sus pensamientos e ideas y proyectarlos efectivamente como condiciones específicas de vida. O sea, el practicante es el que ya tiene esta situación de poder hacer esta proyección. Estas condiciones automáticamente corresponderán a su aceptación mental, a su efectiva incorporación subjetiva y a su identidad plena para no quedarse empantanado en la dualidad, porque es otra de las cosas que nos señala tanto las neurociencias, tanto Holmes, que lo que pasa es que nosotros vivimos empantanados en la dualidad y a veces no sabemos cómo contactarnos con algo superior, con algo más equilibrado. Y que de ahí es de donde salen las dudas y los temores. La siguiente, por favor. Entonces es ahí donde es necesario reflexionar sobre mis mecanismos mentales de autodestrucción. Y la otra cosa que nos decían mucho en las enseñanzas de Cábala, me identifico más con el personaje y no confío en mi conexión con lo superior. Y yo creo que por ahí nos está recordando más cositas, ¿sí? La identificación con el personaje a veces nos lleva a no querer tener cambios, pero sobre todo a que no me exijan cambios a mí para que no me salga yo de mi zona de confort. Ajá. Siendo que los maestros nos han repetido, los maestros y el maestre, que nos han repetido que lo único seguro en la vida es el cambio. Es el cambio porque la vida está en eterna expansión, como vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les cito las coincidencias de Holmes, que él era un religioso con las enseñanzas del maestre de la Ferrier. Concretamente, el trabajo de Holmes tiene la finalidad de recordarnos nuestra capacidad espiritual y trascendente desde el desarrollo de la fe basado en las filosofías perennes, no en un dogma religioso cerrado, y el conocimiento de las leyes alquímicas y metafísicas, así como de nuestro proceso evolutivo. Y bueno, igual que el maestro. Holmes trata de inspirarnos con un lenguaje hermoso. Quien lo lea se va a dar cuenta que de verdad este señor, yo creo que se levantaba a eso de las 5 de la mañana, hacía su visualización creativa
se inspiraba y luego escribía. Bueno, su lenguaje es inspirador, sugerente de los estados de conciencia a los que podemos ascender al reconocernos como merecedores de ese amor y sabiduría suprema que se citan en las diferentes culturas a través de las filosofías ya citadas. Para él, lograr esa conexión significa básicamente apaciguar la mente, tomar contacto consigo mismo, permitirle a tu capacidad creativa interna conectarse con una gama de nuevas posibilidades. Bueno, y también él dice que ese trabajo se tiene que hacer diariamente. Poco a poco lograrás convertirte en un observador de tus emociones, justo lo que les acabo de leer también de Tolle. De esta manera, las emociones no te van a dominar. Poder vivir con la capacidad de que lo que pienses, digas y hagas tenga coherencia, sentido y un poco más de objetividad creativa. Entonces aquí yo les cito, miren, en el área de las ciencias ha habido coincidencias en esta situación de que pudo haberse creado cierto aparato, pues los que crearon la bombilla. Creo que fueron 3 personas distintas en diferentes lugares, ¿sí? Bueno, a eso le llamo yo momentos de capacidad creativa que convergen a la distancia, que coincidimos en el mismo momento cuántico, o sea, nos conectamos a la misma hora, yo creo que con la fuente, y en el mismo momento histórico. Pues esto sucedió creo que con Holmes, con el maestro de la Ferrier, y por ahí podríamos encontrar otros autores. Para el tiempo de la vida de Holmes, inicios del siglo XX, se reconoce ampliamente su trabajo, ya que trascendió los límites de varios caminarios, distintos cambios de estudio de una manera muy parecida a la visión antropológica y teosófica que el maestre de la Ferrier presenta a la hora de que nos explica la situación, el desarrollo, la creación de la cultura y evolución del ser humano. Si no, pues yo les recomiendo que lean Las magias del saber, y ahí está muy claramente la visión antropológica del maestre de la Ferrier. Y creo que en los grandes mensajes y en los principios, los principios psicológicos, creo que así se llaman, ahí está la percepción filosófica y teosófica, para mí, del maestro de la Ferrier. Bueno, dice, aunque la idea educativa integral del maestre, bueno, yo ahí reconozco, ¿verdad?, que la idea educativa del maestre es mucho más amplia y que abarca varios aspectos más del... Ok, los demás pueden escuchar. No, Caro, yo no escucho. No. Dejen pregunto qué pasó. Yo creo que tuvo un problema con internet. Gracias. Un momento. Gracias. Y cómo acomodaríamos esas palabras que nos traemos ahí en nuestro lenguaje. Y para continuar a más cosas que ustedes mismos sugieran. Entonces, adelante.
Cosas de neurofisiología, por favor, yo no voy a contestar. Ya en forma específica, lo que es el trabajo de mente, emoción y espiritualidad, ¿sí? Porque no soy ni médico ni neurofisiólogo, ¿sí? Por favor. Ok, pues Patricia Jiménez preguntó, ¿darán ejercicios para el control de la mente? Que si le vamos a dar ejercicios para el control de la mente. Sí, creo que mencionaste algunos tips durante la plática. Fue de las primeras preguntas que se realizaron. Sí, sí. Sobre todo se está cortando un poco. Pues los ejercicios es hacer la meditación. Al principio, yo no sé, podrán hacerlo. Dicen que son 20 minutos mínimo para que nuestra mente entre a nivel que tiene que entrar. Y entonces mantener la atención en lo que es el entrecejo, la punta de la nariz y el centro del codo de la emoción. Muchas gracias. Creo que falló su audio. 10,000 años de conocimiento del egipcios, hindúes, o sea, todas las tres corrientes de las escuelas herméticas de las tres culturas. Y en relación a esto, o sea, es realmente, como dice, es mucho más profundo, ir más adentro de todo esto y ver realmente la función que tienen todo este tipo de glándulas en el cerebro y lo que realmente tiene como resultado en la práctica. Lo que me quedó duda, o sea, quisiera preguntarle a la ponente, es que decía que las neurociencias se explican desde la parte empírica. Eso no lo entendí, porque según yo no. Esa sería mi pregunta. Las neurociencias abarcan varias áreas de conocimiento, como es la neurofisiología, la neurofísica, la neuroeconomía, la neuroética, la neuropolítica. Entonces, a través de todas ellas se vale para precisamente dar este tipo de explicaciones. Entonces, yo les di lo básico de las neurociencias, pero es muy amplio ese campo de conocimiento, ¿sí? Y yo apenas me estoy adentrando a ellas. ¿Por qué? O sea, como bióloga entiendo algunas cosas y como pedagoga, que es lo que estoy ahorita ejerciendo, entiendo un poco más por esto de su influencia precisamente para poder educar, ¿sí? Para poder educar al ser humano. Pero sí, mi presentación pues va más allá porque también presenta cosas de alquimia y de, pues, ¿qué será? Espiritualidad, pero de una espiritualidad laica para no caer en discusiones, ¿no? Y no escuché toda la pregunta porque de repente se quedaba su imagen estática y fallaba el sonido. Espero darle la respuesta que estaba. La pregunta es de que las neurociencias no explican desde lo empírico, sino desde lo científico, porque lo empírico es lo que realmente no se conoce. O sea, se puede intuir y todo lo demás, pero no se conoce. Las neurociencias lo explican desde lo práctico, desde el estudio científico. Pues sí, de ahí parten, por eso es una ciencia. Tienen que respetar su metodología de trabajo, que es la científica. Así es. Entonces, si usted lo que me dice es que hay muchas cosas que rescatar de la parte empírica, sí, exactamente, y en eso están, en tratar de rescatar esto, ¿no? Porque imagínese que para un neurofisiólogo le aceptaran un proyecto en donde él lo que quería ahora, él quería ver o medir
¿qué pasa a la hora que alguien se sienta y hace posturas de yoga? Y en especial algunas posturas, ¿sí? Pues costó muchísimo trabajo para que se aceptaran ese tipo de proyectos de investigación. Y entonces, pues hay mucho aprendizaje, mucho mensaje en esta parte empírica, pero pues vamos caminando poco a poquito. Así es. Gracias. Al contrario. Leo un comentario de Jorge Chávez. Dice, supongo que poner en práctica estas herramientas sería parte de cómo funciona la epigenética. ¿Estoy bien o no tiene nada que ver con esto? A ver, como de repente se corta el sonido, es que si todo lo que hablamos aquí, poner en práctica lo que hablamos aquí, tiene que ver con la epigenética, claro que sí. La epigenética es la que describe pues la parte de lo que aprendemos y de lo que hacemos nuestro, como les decía, esas zonas cerebrales que se iluminan y se queda ahí el mensaje, ¿sí? Y que no tiene que ver nada con nuestra genética, con la que nacemos de papá y mamá, ¿no? Sino son experiencias que nosotros vamos creando y recreando y que después nos permiten desarrollar cierta conciencia, cierto conocimiento. Y a eso se le llama epigenética. Sí, sí tiene que ver con eso. A la hora que nosotros podemos incidir, inclusive en mejorar nuestro ADN a largo tiempo, no es inmediato, pero a largo tiempo, sí. Sí, se describe dentro del campo de la epigenética. Gracias, doctora. Alicia Correa comentó, doctoras, ¿qué funciones tiene el tálamo, hipotálamo e hipocampo? Bueno, creo que comentó que no iba a responder en esta ocasión de fisiología. No, porque ¿saben qué? Eso bien lo podemos dar en un taller, porque es amplio, no es cualquier cosa y ahorita ya no tenemos tanto tiempo, es amplio. Pero por eso les decía, si quieren hacemos un taller y ahondamos en esta situación. Está Gabriela, Rita Teres y Lorena ponen gracias, y todo muy interesante. Está Lorena Come, gracias Pax, me retiro y agradezco hermoso recordatorio para avanzar a la felicidad en el aquí y en el ahora. Muy bien, muchas gracias por tu asistencia. Laura, Gabriela, dice gracias, muy amplio, el complejo, el crecimiento, felicidades. Gracias. Y esta Patricia Jiménez escribió, gracias, me quedé sin pila, muy interesante. Recordé que todo se trata de intención. Pax y bonita noche. Bueno, muchas gracias a ella. Esta Leti también comenta muchas gracias. José Abel, gracias, abarca muchos campos para entenderlo más. Y bueno, por los comentarios. Precisamente el maestro de la Ferrer era lo que de alguna manera proponía, entender las cosas del mundo a través de la reflexión interdisciplinaria, nada más que lo dijo con otras palabras. Pero él mismo lo reflejó en sus obras. Empezó por la parte de las culturas y se fue a la parte antropológica, a la parte social, etcétera, etcétera. Pero sí es muy amplio. ¿Hay algún otro comentario?